Bueno, pues ahora pasamos a presentar ahora mismo también a Carlos Fernández, que al final, bueno, pasamos de alguien con mucha experiencia en el ámbito de desarrollo, en la innovación de nuevos protocolos, y un poco esa parte de intersección de tecnologías. Y bueno, tenemos a Carlos Fernández, doctor en Economía, cofundador también de Tritemius, os contará un poco más ahora al respecto. Y, pues bueno, persona que también con mucho bagaje en el ámbito también académico y de consultoría, asesorando pues a grandes firmas, a fondos. Y hoy pues un poco nos va a dar la visión, su visión de blockchain al final como vehículo de inversión alternativo, ¿no? También un poco cuál es la tesis de inversión que tiene el Tritemius. Así que bueno, pues bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias por invitarme, y la verdad es que está espectacular el sitio. Y un gusto estar un poco con todos hablando de blockchain, que me gusta mucho. Yo la verdad es que estaba muy entretenido escuchando la charla de Albert, que me ha parecido una pasada. Y es un buen ejemplo, y perdonad que lo use como enganche de la conversación, de cómo esta tecnología ha evolucionado en los últimos 15 años, ya llevamos 15 años, desde el minado del primer bloque de Bitcoin, ¿no? Ha evolucionado hasta el punto que hemos pasado por distintos ciclos en los que, pues bueno, al final esto era un poco como el salvaje oeste, para bien y para mal, para bien por la innovación, para mal pues para alguna gente que se quedó por el camino, ¿no? Invirtiendo, especulando, incluso con problemas de fraude que todavía existen. Pero en esta última oleada que estamos viendo de proyectos, en los últimos, da igual, 1, 2, 3 años, estamos viendo realmente proyectos mucho más maduros, con equipos combinados de gente que está intentando integrar la tecnología, ya no sabemos muy bien ni cómo llamarla, si es blockchain, si es DLT, si es bueno el mundo alrededor de los activos digitales, con otras tecnologías que de alguna forma forman un stack completo que ayuda a crear proyectos viables, visibles y con sentido. Y hemos dejado un poco atrás, yo creo que para bien, ese mundo donde lo único que importaba era, y es que tengo la imagen de los Simpson, tío, vamos a lanzar una ICO al mercado y vamos a recaudar 20 millones de dólares y nos vamos de fiesta. ¿Sabes? Que era un poco el plan, y fue así, y es real, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta tecnología en sí misma y todo lo que está alrededor de esta tecnología es una tecnología muy potente, porque nos permite reconfigurar un poco cómo transmitimos valor, cómo transmitimos la propiedad única de cualquier activo digital pues entre nosotros. Y elimina, probablemente, o permitiría pensar en eliminar en el futuro a posibles intermediarios, o por lo menos reconducirlos, ¿no? Entonces, yo primero quería contaros un poco muy rápido, esto es un poco cliché, lo de Web 1, Web 2 y Web 3, pero tiene un sentido explicarlo, porque yo soy lo suficientemente mayor como para haber vivido esta Web 1, donde básicamente entrábamos en Internet. Bueno, yo conectaba mi módem al módem de un amigo y jugábamos a Doom. Jugábamos módem contra módem con el teléfono. Doom era un juego muy antiguo, que igual a alguno le gusta. Pero empezamos a utilizar Internet y era básicamente leer páginas planas de texto, ¿os acordaréis? No había interacción, lo que hacíamos, y eso fue una revolución. Era como cuando jugamos ahora con ChatGPT. Joder, esto es una pasada, no tengo que ir a la biblioteca a leer un libro. Está todo en Internet, ¿no? Es increíble. Pero no podíamos interactuar. Y ese modelo de red era un modelo de red muy descentralizado. La gente subía a sus nodos la información, creaba su página web, ¿no? Y era era ese mundo un poco romántico, ¿no? Que hemos visto recuperarse en el mundo este el mundillo este cripto de los activos digitales hace años, ¿no? Luego llegó la segunda fase, lo que llamamos la Web 2, que es un poco donde estamos ahora, donde se permitió al usuario interactuar, y ya no eran unas páginas planas que veíamos, sino que realmente yo podía crear mi usuario, mi contraseña, ¿no? Entrar, tener mi propia web personalizada para mí, pues empezaron las redes sociales, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no? Los teléfonos inteligentes, los smartphones, etcétera, etcétera. Y esto lo que generó es algo maravilloso en todos los sentidos, pero también generó una concentración muy fuerte del poder en pocas corporaciones que tienen acceso pues a todos nuestros datos, a la información, procesamiento de información, etcétera, etcétera.
Y ahí, como muy bien decía Albert, y lo hilo con la anterior, pues estamos en una situación no solamente con ChatGPT o OpenAI, sino en general con cómo se tratan los datos en el mundo, donde estamos un poco a merced de la información que procesa, los metadatos que procesa Google, o la información que procesa Microsoft de nuestros sistemas, etcétera, etcétera, que no es ni malo ni bueno, no entro a valorarlo. Simplemente concentra el poder, y yo, como soy economista, pues el concentrar el poder en manos de pocos implica un riesgo económico, ya no hablo de riesgo político, que se llama riesgo moral, que es que tenemos que asumir que esos pocos van a hacer las cosas de forma adecuada o con los incentivos correctos, porque si no, corremos el riesgo de que solamente hagan las cosas para su propio beneficio, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, entre otras cosas existen gobiernos, ¿no? Para intentar equilibrar ese poder. Y esto es lo que me lleva a la Web3. La Web3, que bueno, es un poco una etiqueta, ¿no? Un poco el objetivo es, no solamente con blockchain, pero blockchain es una parte muy importante de esto porque significa ese volver a descentralizar un poco, es un modelo donde un poco la idea, esta idea un poco romántica, es volver a descargar hacia los usuarios parte del control de sus datos, de su identidad, de la información que trasladan y de cómo monetizarla, ¿vale? Y también, incluso, del valor que está alrededor de ellos, de las propiedades que tienen, ya sean digitales o físicas, ¿no? Entonces, de nuevo, de alguna forma, volver a ese mundo tal vez romántico de la conexión de información, pero ahora ya no es información, es con toda la fuerza que nos da el tener una visión personalizada, personal, de lo que es Internet, y además, siendo nosotros los que, o idealmente, los que pudiéramos gestionar cómo extraemos valor de lo que tenemos y de lo que somos, ¿no? Con lo cual es un cambio significativo aquí. Nosotros disfrutamos de muchos servicios gratuitos porque vendemos nuestros datos a cambio de poder utilizar esos servicios, y es fantástico y es lícito. Pero insisto, eso concentra y puede generar pues resultados mejores o peores, ¿no? Un poco el planteamiento en este mundo de Web3 es que devolver parte de esa capacidad de decidir cómo hacemos negocio o monetizamos nuestra información, pues eso, a los propios usuarios o de una forma algo más descentralizada, ¿no? Por eso el tema de los protocolos es un buen ejemplo, Bitcoin es un buen ejemplo, un caso curioso porque ha sido un experimento económico tremendo. Si supiéramos quién es Satoshi Nakamoto, le darían un premio Nobel de Economía, porque para los que somos economistas, el experimento empírico, que significa crear un activo transmisible de valor digital que no requiere de intermediarios, y hacerlo funcionar, y ser capaz de que la propia comunidad, de una forma absolutamente autónoma, llegue a generar un valor de cambio de ese activo digital, que no es más que una serie de firmas criptográficas, contra una divisa monetaria, contra dólar, contra euro, contra algo, es un experimento increíble. O sea, es una cosa para mí es un milagro económico, ¿de acuerdo? Es una cosa realmente digna de estudio y de análisis profundo, más allá de si el resultado es bueno o malo, si especulamos con los bitcoins, más allá de eso, es un experimento realmente potente, ¿no? Entonces, pues bueno, y ese es el origen, digamos, de todo este mundo. Entonces, volver un poco a devolver parte de la capacidad de decidir a las personas, ¿no? A las comunidades. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora os contaré un poco lo que es Tritemius también para que tengáis una visión, pero básicamente nosotros nos dedicamos a crear proyectos, a invertir, ¿no? Entonces, el título de la charla es Blockchain Inversión Alternativa, entonces quería simplemente daros una pincelada de qué es un poco esto de inversión alternativa frente a lo que solemos llamar como la inversión más tradicional, ¿no? Esto es muy sencillo, si hay gente que ha invertido en el pasado, en la inversión tradicional, pues normalmente invertimos más en eso que llamamos acciones, mercados de valores, en bonos, en deuda, o tenemos nuestros activos monetarios o nuestros depósitos, y en la inversión alternativa lo que ocurre es pues que normalmente son estrategias algo más sofisticadas, activos más extraños, como pueden ser los activos digitales, como pueden ser activos menos líquidos, más arriesgados, más a lo mejor para inversores profesionales que tienen un poco que construir esas carteras, ¿no?, de inversión. Y nosotros pues estamos un poco ahí, en esta parte más de inversión alternativa. Y ahora os cuento muy brevemente lo que es Tritemius, lo que hacemos. Nosotros tenemos un poco la visión de la tecnología desde el que es creador de negocios o inversor en la tecnología.
Entonces tenemos básicamente 3 proyectos interrelacionados. La interrelación de los 3 proyectos es precisamente la capa de análisis que nos permite entender lo que son los activos digitales. Me voy a quitar del medio. Lo que son los activos digitales, lo que es la tecnología blockchain o la tecnología de registro distribuido y cómo combinarla con casos de usos que tengan sentido, ¿vale? Y alrededor de eso tenemos 3 proyectos. Tenemos un proyecto que es un Venture Builder. Un Venture Builder es una compañía que ayuda a crear compañías, a crear startups, ¿vale? A crear ventures, que es como se dice en el argot. Y en nuestro caso, normalmente apoyándonos en grandes empresas, en corporaciones, donde encontramos el encaje porque utilizamos un caso de uso, tal vez sobre la tecnología blockchain, con una empresa que está en un sector determinado y que tiene a lo mejor una ventaja injusta porque ya tiene clientes, tiene capacidad de desarrollo, tiene capacidad de inversión, y probamos y testeamos un modelo que en vez de hacerse dentro del departamento de innovación de la empresa, se saca para constituir una compañía, si es que se valida el modelo de negocio, utilizando esta tecnología, de tal forma que ya se ve, oye, ya se le pone de alguna forma, pues, cara y ojos al proyecto, se le exige una rentabilidad y no se queda, que pasa algunas veces, ¿no?, en un departamento de innovación, que a veces la idea no acaba de progresar o va a algún lado, ¿no? Ya se le pone un poco el componente de generar un resultado, generar un crecimiento. Luego tenemos otro proyecto que es, por todos los proyectos que hacemos aquí, obviamente están vinculados, su punto en común es tecnología DLT, tecnología blockchain. Un fondo de Venture Capital. Los fondos de Venture Capital invierten en empresas no cotizadas, en nuestro caso en startups, en empresas que inician esta andadura en esta tecnología, en el mundo de los activos digitales, el mundo blockchain, ¿vale? Y nosotros en ese fondo lo que vamos a hacer es, y estamos empezando, a invertir en compañías de este sector en toda Europa. Y el tercero de los negocios a los que nos dedicamos es que también hemos montado un fondo que invierte directamente en los activos digitales, ¿no?, en lo que normalmente nosotros ya más conocemos, los tokens, las bitcoins, etcétera, etcétera, ¿no?, que es, pues obviamente, una filosofía totalmente distinta y un modelo diferente. Los 3 negocios están unidos por la necesidad del conocimiento de la tecnología, los nuevos protocolos, las nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, quería daros un poco la visión de cómo estamos viendo nosotros desde el sector como inversores la tecnología hoy, ¿no? Entonces, uno de los puntos clave es dónde está ahora el Venture Capital, los fondos que invierten en startups en el sector de blockchain. ¿Dónde están? Se me ha ido. ¿Dónde están? Os sigo contando mientras que lo arreglamos. ¿Dónde están en términos de la situación económica en la que estamos ahora? Oye, estamos en una situación económica en la que prevemos una cierta desaceleración en Europa y en Estados Unidos, donde los tipos están arriba del todo, y en este escenario es malo levantar nuevo dinero para un fondo, porque es difícil, los inversores están más reticentes, como es lógico, tienen más miedo, hay más riesgo en el mercado, con lo cual si estás levantando capital para tu fondo es más difícil, pero si estás invirtiendo tu fondo en proyectos, lo que ocurre es que se da lo que llamamos un mercado de compradores. El problema es que a las startups les está costando más encontrar capital y están dispuestas a que entres a un múltiplo más bajo y por tanto es favorable para el inversor. Con lo cual, si en este momento conocéis a alguien que tenga un fondo de Venture Capital y esté invirtiendo en el sector o en cualquier sector, es un buen momento para ello. Y por último, si estuviéramos ya en una fase de salida, hay muy pocos fondos en Europa que inviertan en esta tecnología de una forma específica. Hay fondos de Venture Capital que llamamos de Deep Tech, de tecnología profunda, que destinan una parte de su cartera a startups de blockchain, pero hay muy pocos que inviertan solo en esta tecnología, con lo cual no hay muchos fondos que estén ahora mismo en una última fase, en fase de salida, buscando vender sus empresas. Si estuvieran ahora vendiendo las participaciones en proyectos, pues ahora estamos en una situación algo más deprimida, ¿no? O estábamos, por lo menos el año pasado, en una situación algo más deprimida. ¿Y esto por qué es? Porque la actividad inversora de los fondos de Venture Capital, no sé si se ve bien, pero este es el año 2021, 2022 y 2023, ha caído notablemente. Está habiendo menos inversiones y se está invirtiendo menos dinero. En general en tecnología, en Venture Capital generalista. Vale.
Son datos a nivel mundial. Tenemos un pequeño repunte en la última información que tenemos del último trimestre de 2023. La información va con cierto retraso, porque los fondos tardan algo de tiempo, pero tenemos un cierto repunte en el último trimestre, en el tercer trimestre, de 2023, porque se dieron un par de operaciones grandes, no vinculadas al sector de blockchain, esto es en general en Venture Capital, ¿vale? Pero aún así el número de operaciones siguió cayendo. Y en concreto en nuestro sector, en el sector de blockchain, Web3, tecnologías DLT, la situación es que han ido cayendo tanto el volumen de operaciones como el número de operaciones a nivel mundial en los últimos años. ¿Por qué? Porque es verdad que hemos pasado por eso que en el sector, que es un sector de mucha palabra simpática, se conoce como un criptoinvierno. Vale, hemos pasado por un criptoinvierno. Tuvimos el último ciclo salvaje fue el de 2021 y desde 2021 todo el mundo relacionado con los activos digitales en general, y siempre hay excepciones, pues se vino abajo en 2022. Tuvimos también una serie de escándalos importantes, sobre todo en la segunda mitad, también alguno en la primera mitad de 2022, y se generó un cierto ruido que para mí fue bastante alivio, porque una cierta limpieza de cosas y de actores no necesariamente adecuados para la reputación del sector, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de la inversión profesional en startups vinculadas a este mundo, pues la cantidad de dinero invertido y el número de operaciones ha caído. Nosotros esperamos que ahora justo estamos en ese momento de vuelta, ¿no? Que lo veremos si volvemos a hacer una charla el año que viene, pues traeremos la versión actualizada, que seguramente la línea verde va hacia arriba. Algunas de las tecnologías que estamos viendo aplicadas en este mundo de la gestión alternativa, pues son los sospechosos habituales: inteligencia artificial o la plataformización de la inversión alternativa para dar acceso a inversores con menos importe, ¿no? Que a veces es difícil. Pero una de las tecnologías estrellas para este año, que está vinculada con lo que nosotros hacemos, que es este mundo de Web3, es precisamente la tokenización de activos. Y esto guarda relación con que por fin ha llegado la regulación, y lo comentaba Dani al principio, ha llegado la regulación a este mundo que tiene soluciones tecnológicas preparadas para ser utilizadas, pero que dependían de que la regulación estuviese encaminada en la misma dirección para que los actores corporativos, por ejemplo los bancos en el sector financiero que están muy interesados, pudieran empezar a utilizar esta tecnología con la seguridad jurídica de que el Banco Central no iba a llegar y les iba a cerrar el negocio, que es un poco lo que se planteaba, ¿no? Entonces, básicamente ese mundo de la tokenización de activos, que es uno de los mundos que estamos viendo, en lo que consiste es en representar precisamente mediante tokens, mediante esta especie de fichitas que corren dentro de las blockchains, de esos registros distribuidos, ¿no?, digitales, representar activos financieros que ya existen ahora mismo bajo otro formato que se llaman anotaciones en cuenta, que es lo que cuando alguien tira acciones o tiene un bono o tiene un depósito, lo que tiene es una anotación en cuenta de un balance, ¿vale? Pues fue una anotación contable. El poder representarlos dentro de alguna forma de un modelo algo más descentralizado o de otra plataforma diferente, como es una plataforma, una blockchain, pues tiene ciertas ventajas y tiene ciertos inconvenientes, pero ayuda a integrar de una forma mucho más sencilla, y eso es algo en lo que se está trabajando mucho y estamos viendo muchos proyectos de ese tipo, a integrar y a eficientar mucho el funcionamiento de los mercados financieros, ¿vale? De los mercados financieros tradicionales, no del mundo de los tokens y los activos generales, que también. Luego, por otro lado, os traía aquí también alguna información sobre qué es el mundo de la gestión, no del Venture Capital, sino de fondos de gestión alternativa que se dedican a invertir directamente en activos digitales, que los hay en el mundo este de las criptos. Están pensados para inversores profesionales, obviamente, y invierten en muchos tipos de estrategias que tienen que ver, pues, básicamente con la inversión en estos tokens, en estos activos digitales, de una forma utilizando metodologías más cuantitativas, utilizando análisis más fundamental de los proyectos subyacentes. Hay diferentes formas de invertir, ¿no? Y esto está muy relacionado con una forma tradicional de la industria de la gestión alternativa que se llaman los hedge funds, ¿vale? Que son como fondos un poco algo más sofisticados, fondos de inversión sofisticados, ¿no? Que han iniciado, suelen ser
los primeros inversores que suelen entrar en nuevos activos o nuevas clases de activos se iniciaron su inversión en activos digitales pues ya hace 7, 8, 9 años, hay alguno más pionero, ¿no? Pero bueno, básicamente ahora ya hay más de 400 en el mundo, ¿vale? Hay muy poquitos en Europa, pero hay más de 400 en el mundo que están invirtiendo en activos digitales con distintas estrategias, ¿no? ¿Y en qué invierten estos fondos? Pues invierten en cosas como Bitcoin, en cosas como Ethereum, que algunos o muchos sonarán, pero también invierten en NFTs, igual habéis oído hablar de NFTs, ¿vale? NFTs que se utilizan a veces para representar arte digital, bajo redes blockchain, invierten en lo que son las bolsas que se utilizan para negociar estos criptoactivos, ¿vale? Y en general invierten en todo tipo de activos digitales, ¿no? Esto es muy interesante porque en este mundo hay un componente muy importante de esta tecnología que es el componente económico, es decir, la relación de incentivos y castigos que existen dentro de un modelo descentralizado y se tienen que alinear bien los incentivos y estar muy claros los castigos para que las redes funcionen, ¿no? Entonces, es muy interesante hacer el análisis económico de cómo funciona, cuál es el funcionamiento económico detrás de un token de un protocolo, de un token de una solución específica de negocio, porque te da pistas y te ayuda a entender un poco cuál es el negocio subyacente y cómo se incentiva a los actores que quieren fomentar el uso o actuar acorde a lo que pretenden los creadores del protocolo, ¿vale? Cómo se les incentiva, ¿no? Que es un poco una de las cosas también que contaba Albert antes, de cómo se incentiva el funcionamiento. Y esto es importante porque para los que somos economistas es una revolución desde el punto de vista de cómo podemos entender la financiación de proyectos. Es decir, esto es como si fuera un crowdfunding a lo bestia, donde probablemente las barreras de entrada son muy bajas y la capacidad de lo que llamamos las comunidades para levantar y poner en marcha proyectos que pueden requerir grandes inversiones, se está poniendo de manifiesto. Y si no lo estamos viendo más en el día a día, o sea, y solo estamos viendo la parte especulativa, que es lo que se suele ver un poco en los medios de comunicación, y con razón, porque la hay, es porque todavía la regulación está transicionando para darle solidez jurídica a estos proyectos. Entonces, es curioso, pero es algo que justo estamos viendo y ahora mismo estamos en ese momento donde la regulación empieza a llegar. Y en particular en zonas como Europa, que estamos en la punta de lanza de la regulación de dos de los aspectos relacionados con esta tecnología, que ahora os contaré y que ya anticipaba un poco Dani, ¿no? Nosotros, ¿dónde estamos viendo un poco aquellos vectores de actuación más interesantes para invertir? Nosotros como inversores que somos, ¿vale? Tanto para crear proyectos como para invertir en empresas que desarrollen la tecnología, como para invertir en activos digitales vinculados a esta tecnología. Ahora es cuando no cuento el secreto. Lo tenemos dividido, ahora lo veréis en cuanto, disculpad, ahora lo veréis en cuanto se ponga en marcha en la parte que tiene que ver más con lo que nosotros entendemos desde el punto de vista tecnológico, que es donde está el edge de cara a invertir, y lo que vemos desde el punto de vista de los casos de uso más de negocios reales, porque aquí la oportunidad está en los dos lados, en el desarrollo de la propia plataforma que habilita casos de uso, ¿vale? Del ecosistema que habilita el caso de uso, muchas gracias. Y también... Bueno, no te preocupes, sino... Entonces, os decía, la parte que tiene que ver más con el propio software puro, o sea, desarrollo de tecnología que habilita soluciones, y por otro lado, el tema de los propios casos de uso, es decir, casos de uso de negocio montados sobre estas soluciones. Y las dos cosas son atractivas. ¿Por qué? En este lado de aquí lo que vemos son cosas que tienen que ver más con piezas habilitadoras del ecosistema que generan futuros negocios, pero es como que estamos poniendo las carreteras, las vías de tren. Eso en sí mismo es un negocio, el que monta la infraestructura gana dinero con eso, pero en sí mismos no son negocios finales. La propia infraestructura de la red, protocolos, un protocolo por ejemplo es Bitcoin, otro protocolo es Ethereum, vale, protocolos digamos sobre los que se lanzan estos modelos. La interoperabilidad entre redes, tenemos un problema, como esta tecnología todavía no es madura, es muy joven,
aunque ya lleva 15 años, es muy joven, y ha habido una gran explosión y además es en código abierto, con lo cual cualquiera puede copiar un código, cambiarlo, pegarlo y hacer su propia blockchain, ¿vale? Si tiene conocimientos de desarrollo de software, obviamente, pues tenemos un problema de que hay multitud de tecnologías distintas. La interoperabilidad entre esas tecnologías también genera nuevas avenidas de negocio, ¿no? La escalabilidad de la propia tecnología. Decía muy bien Albert el tema del trilema. El tema del trilema es un problema y estamos buscando formas de superarlo, ¿no? Porque probablemente se trata de añadirle cosas para que el trilema ya no sea un trilema, ¿no? Pero en lo que es la blockchain o las blockchains más tradicionales, el trilema es un problema. Si escalamos somos menos seguros o somos menos rápidos, o somos menos seguros o somos más centralizados, ¿vale? Si somos más centralizados no somos descentralizados, con lo cual ¿para qué montamos una blockchain? ¿Vale? Y si no somos seguros, me da igual que seas muy rápido porque te van a robar el dinero. O sea, y entonces en ese equilibrio está un poco la receta, y en aquellos actores que buscan nuevas formas de dar una vuelta a la receta, ¿no? Que este sector siempre ha sido de dar una vuelta a la tortilla y ver cómo lo cambiamos, ¿no? Y ver si realmente podemos escalar con seguridad y además escalar de forma descentralizada, ¿no? Que ese es el truco. Y a la derecha os daría casos de usos reales con impacto. Los dos primeros, identidad digital y tokenización de activos, no necesariamente activos del mundo real, de activos en general, ¿vale? Estos dos casos es donde Europa está, o la Unión Europea, en la punta de lanza de la regulación mundial, ¿vale? En la parte de identidad digital tenemos una nueva legislación, un nuevo cuerpo legislativo a nivel de la Unión Europea sobre un modelo de identidad digital que nos permite hacer identidad digital descentralizada. Es decir, el día que lo acabemos de hacer, conseguiremos que nosotros como ciudadanos de la Unión Europea tengamos un mayor control de nuestra propia identidad digital y no tengamos que dar todos los datos para acceder a aplicaciones, sino simplemente demostrar que somos nosotros sin dar nuestros datos, ¿no? Que es parte de lo que puede hacer esto, entre otros muchos casos de uso. La identidad digital además es un habilitador para poder utilizar esta tecnología en términos generales. Si uno monta identidad digital descentralizada, desde ahí le podemos colgar cosas, con lo cual es un habilitador, un caso de uso clave que en el caso de la Unión Europea, como os decía, estamos en punta de lanza de la regulación. El siguiente que está ahí es el de tokenización de activos, lo mismo. Comentaba Dani, el régimen piloto de la Unión Europea permite representar acciones, bonos, participaciones de fondos y titulizaciones de activos, por ahora, ya veremos qué pasa en el futuro, sobre tokens que están desplegados sobre una red de blockchain. Y eso es un cambio fundamental, y yo creo que ahora mismo lo que está viendo el sector es simplemente la parte de lo que gana en términos de eficiencia, es decir, se hace más barato todo, porque todo el proceso colapsa en que yo quiero negociar, por ejemplo, el equivalente a acciones de una compañía que están en tokens y no tengo que hacer, como decimos en la jerga, pre-trade, trade, post-trade, liquidación y custodia. Es decir, no tengo que llamar a mi broker, meter la operación en el front, que se hablen entre los dos bancos, que se cambien, que se aseguren de que están haciendo bien la operación, que se cambien del balance de un banco al otro los activos y que luego liquiden el pago. Luego todo en una operación. Luego todo en un movimiento. Entonces, lo que están viendo en general, yo creo, las entidades financieras, o lo que veían hace unos años, era la eficiencia de esto. Pero va mucho más allá, porque el hecho de que se simplifique tanto la transmisión de valor de valor digital, lo que permite es generar un montón de casos de uso alrededor y complejizar enormemente la forma en la que intercambiamos valor. Y eso yo creo que todavía no se está viendo. Añadirle derechos o obligaciones a contratos que estaban mucho más estandarizados y que se negociaban. Y eso es clave, y yo creo que la gente todavía no lo está viendo mucho. Y luego hay cosas, claro, vinculado con eso, hay mucho trabajo en finanzas descentralizadas, que básicamente es ese modelo que se está creando, que todavía es un poco salvaje oeste hasta que se regule, pero que tiene que ver con la inversión a través directamente de plataformas, de plataformas y no a través de entidades financieras más reguladas, ¿no? Las redes sociales descentralizadas, que de nuevo devuelven un poco el poder sobre la identidad a los propios usuarios, ¿no? Frente a centralizar los datos. Y bueno, algunas cosillas más. En el mundo del gaming hay una revolución también, porque el gaming incentivado con tokenización, pues es una receta muy potente, ¿no? La posibilidad de comprar o vender activos digitales dentro de juegos que ya existe, ¿vale? Ya existe en el mundo web 2, se puede
descentralizar, negociar y podemos intercambiar de repente esos activos digitales en plataformas abiertas, ¿no? Y ya os quería, dejar simplemente con una serie de claves de por qué ahora es un momento interesante para invertir en esta tecnología, en este sector. En primer lugar, y ya lo he comentado, la cuestión regulatoria. Ahora mismo en Europa estamos posicionados en la punta de lanza de la regulación sobre dos elementos fundamentales de la tecnología blockchain, que es efectivamente blockchain y los mercados financieros, ¿vale? MiCA y régimen piloto, y también en identidad digital descentralizada. Con lo cual aquí se pueden testear proyectos, incluso proyectos que luego se quieran plantear en otros lugares del mundo, ¿no? En Estados Unidos están muy interesados, por ejemplo, en cómo estamos analizando o en cómo estamos planteando la regulación de la identidad digital descentralizada, que es esto que llamamos eIDAS 2, ¿no? Luego también un poco el tema de la mentalidad. Ahora mismo hay una cosa, a mí una cosa que se me quedó grabada, una frase que os dejo, que no es mía, ¿eh? Bitcoin es la divisa o la moneda de las comunidades digitales y el mundo va hacia ser cada vez más digital. Todo lo que tenga que ver con un intercambio de valor digital, no voy a decir que está de moda, pero está en el camino adecuado, ¿no? Con lo cual es verdad que ahora mismo grandes corporaciones están trabajando bajo distintos aspectos que tienen que ver con darle más fuerza a su imagen de marca utilizando, por ejemplo, los NFTs, ¿vale? Utilizando la representación digital, ¿vale? Dentro de LTs de, pues, obras de arte o, por ejemplo, que este es un caso muy famoso que seguro todos conocéis, el caso de Nike, de la empresa de deportes, que hace sus zapatillas, ¿no? Y tiene su gemelo digital, que es un token, ¿vale? Cuando compras las zapatillas tienes también las zapatillas que puedes colocar en tu muñequito del metaverso, ¿no? Entonces, como es súper interesante. Respaldo de capital institucional. Estamos viendo que ya por fin está llegando el capital institucional a este sector, ¿vale? Es decir, hay un interés masivo por invertir en proyectos de tecnología blockchain. En el último año se invirtieron 6.000 millones, pero esto es algo que está creciendo, ¿vale? Lo decía al principio, el emprendedor que está en esta nueva ola es más maduro. Estamos hablando de equipos de emprendedores multidisciplinares, que no solamente tenemos a un desarrollador y un tío que hace desarrollo de negocios, sino que ya hay integración de tecnologías y estamos viendo la potencialidad que tiene blockchain dentro de un stack más amplio. La propia tecnología está avanzando masivamente, ¿vale? Que eso es muy natural. Y bueno, aquí os dejábamos simplemente algunos ejemplos de compañías exitosas que han hecho rondas recientemente del sector. Chain Analysis es una compañía que hace analítica sobre redes de blockchain para saber cómo se producen las transacciones dentro de la red. Fireblocks es una empresa que hace custodia de activos digitales, muy importante el tema de la custodia de los wallets, ¿vale? Sorare es un mercado de coleccionables, ¿vale? Y Apto es una compañía que hace infraestructura para blockchain y se han hecho transacciones con valoraciones muy interesantes, ¿vale? O sea, el mercado está muy movido. Y os dejo un dato más que yo creo que es bueno tenerlo en cuenta. Ahora mismo en Europa es un buen momento para emprender en este sector. Algo más del 30% de los desarrolladores en proyectos vinculados al mundo de blockchain está en Europa, y en Estados Unidos algo menos de un 30% y cayendo. Entonces, realmente hay mucha masa crítica y mucha materia gris en Europa como para que también, ya que estamos en el ayuntamiento, desde el sector público se apoye a este tipo de proyectos y se apoye a la tecnología, que insisto, la regulación, los inversores estamos, los proyectos están, la tecnología está y está perfecta para despegar. Y a vuestra disposición para preguntas. Una pregunta. Bueno, dos, si puede ser. Cuando hacéis una inversión en una empresa Web3, ¿tenéis preferencia por tener tokens o tenéis preferencia por coger shares de la empresa? Esa es una. Y la segunda es, hay una normativa que se ha aprobado o que se va a aprobar hace poco, porque lo he leído muy por encima, acerca de los NFTs, como comentabas de NFTs y demás, donde se va a tener que detallar cuál es el origen exacto de ese NFT, con lo cual
todo lo que hemos visto en el 2022 de ese limpieza de dinero tan grande, parece que va a ser acabado. Si eso tenéis en mente, dejar de invertir en NFTs o cómo lo tenéis. Bueno, te cuento. De la primera es una pregunta muy buena porque si quiero invertir en la empresa, invierto a través del VC. Si quiero invertir en el token, invierto a través del hedge fund. El hedge fund hace activos digitales y no hace inversión en acciones, digamos. Y el Venture Capital, por regulación también, no hace inversión en tokens, sino que hace inversión en acciones. Es verdad que genera una disyuntiva curiosa, porque podría darse el caso que la misma empresa en la que yo quiero invertir, por ejemplo, en el VC, me permita participar en su ronda como accionista y al mismo tiempo me quiera dar un premio en tokens, que es muy típico en este sector, ¿no? Algún tipo de retribución en tokens. Y entonces ahí lo que haríamos sería, como el Venture Capital es un fondo regulado y no puede invertir en tokens, hasta que algún día nos autorice la regulación a invertir en tokens, porque además esos tokens seguramente, imagínate que sea un token de utilidad, no va a ser un valor negociable representado sobre una red blockchain, pues buscaríamos algún operador de mercado que nos permitiese simplemente cancelar eso, o sea, intercambiarlo, un OTC, alguien que nos cambie esos tokens, digamos, por cash, o que se quede con ellos y nos dé un derecho, un shaft, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el lado del fondo cripto es más difícil que se dé esa situación, porque por la filosofía del fondo estaríamos intentando precisamente buscar el valor añadido que los tokens dan desde el punto de vista económico y también de la tecnología al proyecto, con lo cual yo no quiero acciones. Si hay una compañía alrededor del proyecto, que muchas veces la hay, que desarrolla parte de la tecnología y tiene algún derecho de propiedad y tal, yo no quiero eso, yo quiero el token porque me interesa el tokenomics o porque le veo valor al caso de uso, pero quiero entrar en ese caso de uso como tenedor del token, digamos. Entonces pero haríamos los dos. Y respecto al tema de los NFTs, que era necesario. O sea, no sé cómo va, que está ahí, pero no sé cómo va, pero era necesario, entre otras cosas, porque, claro, los NFTs quedaron, por ejemplo, en MiCA, quedan fuera de MiCA. MiCA es la regulación europea para activos digitales. Entonces yo sé que yo bajo MiCA puedo comprar Bitcoin, pero como el NFT no tiene nada que ver con MiCA, pues lo puedo comprar y lo puedo anunciar y no sé ni lo que es, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que haya esa regulación. Eso a mí, no, en nuestro caso concreto, no me impide invertir o no en NFTs, pero nosotros no estamos regulados en Europa en el hedge fund, eso otra cosa distinta. Pero nosotros en la tesis de inversión del hedge fund los NFTs no lo tenemos como uno de los activos donde queremos invertir. Una plataforma de NFTs sí, o una empresa que parte de su modelo de negocio sea lanzar NFTs, pero a mí me interesa el token de la empresa, sea lo que retribuya ese token y no tanto el NFT. O sea, el fondo no es un fondo que invierta por ejemplo, en colecciones de NFT, que es muy lícito y seguro es un producto estupendo, pero no es la idea, o sea, no vamos por ahí. Pero vamos, que ojalá lo regulen ya. Si me permites, si por ejemplo invertís en tokens, ¿qué porcentaje, digamos, de poder de decisión tiene los cliff y los vesting para vuestras valoraciones? Si invertimos en tokens, ¿qué porcentaje tiene? No, lo que pasa es que en el Venture Capital no me aplica, y en el criptofondo, que no quería hablar mucho pero si me sacas tal, tenemos que invertir ahora mismo, como tenemos la filosofía de inversión, invertimos solo en activos digitales que ya estén cotizando en un exchange. O sea, no hacemos que es maravilloso, pero no está dentro de nuestro mandato. O sea, no es un venture capital líquido, sino es un fondo de inversión, es fundamental, pero invierte, o sea, tienes que estar ya cotizando. Vamos, si no me encantaría hablar de... Muchas gracias, Carlos, por cómo nos... ¿Sí? Vale. Como nos lo has explicado, porque yo me he quedado muy claro. Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con técnico, ni con económico, pero que se me ha suscitado a medida que lo estabas explicando. Es decir, es muy evidente las ventajas, pero también, al ser tan disruptor, ¿no?, lo que hace es que
puede generar mucho miedo en mucha gente que efectivamente ve que, además sin conocimiento, cree que es el final de una forma de cómo están haciendo las cosas, y hay un pánico que se puede parecer mucho a la IA generativa, se puede parecer mucho a este tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces yo le diría ese balance, ¿no? En que es una pregunta sociológica, básicamente, ¿no? ¿Qué barreras puede estar generando? Y bueno, ¿cuál es tu visión de eso? A mí que no lo he contado y viene a raíz de la pregunta, es una pregunta buenísima. A mí lo que me animó a entrar en este mundo, y esto fue en 2015, yo había oído hablar del Bitcoin antes, pero en el 2015 me invitaron a una conferencia que se llamaba, no me acuerdo cómo era, Digital Currency Summit o algo así, que se hizo aquí en España, que hizo dos Alex y Justo, y ahí había mucha gente de este primer ecosistema cripto, y a mí me invitaron porque yo soy profesor del IEB y en ese momento yo hacía mis cosas de finanzas normales, ¿no? Aprovecho para decir que el IEB, voy a meter una cuña, tiene un máster maravilloso sobre blockchain, por si alguno quiere investigar y tal, muy interesante. Hay profesores muy buenos, ya he metido la cuña publicitaria, pero yo fui allá a moderar una mesa y entonces estaba hablando con gente muy reconocida en el sector. Yo, como no venía de ahí, les empecé a preguntar, bueno, yo soy inversor institucional, ¿y cómo puedo invertir en esto? No se puede, no está regulado. Pero entonces, ¿realmente esto tiene algún sentido? Bueno, es que estamos creando el mercado y tal. O sea, era una cosa que yo decía, esto es absurdo. Pero luego, al poco tiempo, me empecé a interesar por la tecnología, conocí a Luis, que está por ahí también, que es mi socio, y empezamos a hacer proyectos juntos. Y lo que empezó a pasar es que muy rápidamente, en 2015, entre 2014 y 2015, y en 2016 fue la explosión, los bancos empezaron a dar cuenta de lo que había entre manos con esta tecnología, y de repente nos encontramos a 100 bancos centrales investigando sobre la tecnología blockchain. A todos los bancos privados, obviamente, que tengan una cierta entidad investigando sobre la tecnología, haciendo cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque al principio hubo un miedo enorme, y de hecho no se aprobó ninguna regulación, ha tardado muchos años y todavía está siendo muy poco a poco, a que esta tecnología pudiese desestabilizar al sector financiero. Tú piensas que solamente en el caso que no hemos sacado el tema, no sé si Jesús luego va a hablar de CBDCs o no, pero hay un tema que es, si hacemos monedas digitales de bancos centrales y las respaldamos 100% por lo que llamamos la base monetaria, que es la base de la que parte el dinero que está en el Banco Central, los bancos no se pueden financiar. No se pueden financiar porque no habría cuentas corrientes. No tendrías en el pasivo del banco tu dinero y el banco una deuda contigo, sino que tendrías un activo, tu dinero sería un activo, no un pasivo, ¿vale? Y los bancos tendrían que buscar la financiación yendo a los mercados de capitales, como todo el mundo, a pedir equity o deuda. Claro, eso es un argumento muy fuerte. Entonces eso ha hecho que durante muchos años el tema haya ido poco a poco. Pero bueno, como es una tecnología transformativa, que requiere de regulación, que requiere que se vayan sentando las bases, todo el mundo ya poco a poco la ha ido aprendiendo, los bancos están en la punta de lanza de conocimiento de esto, pues estos 15 años han servido para que poco a poco la gente vaya abriéndose. Pero ha sido muy difícil. Muchas gracias, Carlos. Vale.